Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ezequiel. Muchas gracias Radio La Chispa por invitarnos al segmento de Salud en Debate. Me encuentro con Mateo y Rodrigo. Buenas, ¿cómo Buenas estamos? tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿quieren contar un poco de qué trabajan cada uno como para recordar a la Bueno, gente? yo soy médico residente del Hospital Rawson. Me encuentro en ese hospital hace 1 año y medio más o menos. Ok. Así que estamos, bueno, ahí, día a día. Ujú. Bueno, yo soy Rodrigo Tellechea, soy licenciado en psicología. Trabajo en el ámbito de la clínica, trabajo con infancias, adolescencias y con adultos y también en el área de discapacidad. Integrantes del Observatorio Interdisciplinario de Salud, que es un espacio colectivo de profesionales de las áreas de ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias naturales, análisis de datos y educación, que comenzamos a encontrarnos para estudiar y pensar problemáticas relacionadas a la salud y a la gestión del sistema de salud de la provincia y de la ciudad de Córdoba. Estamos convencidos de que la salud se encuentra determinada por situaciones biológicas, sociales, económicas y culturales. Además, la salud no es solo un estado individual, sino también comunitario, y entendemos que la salud es dinámica, cambia a lo largo de la vida. Como trabajadores y usuarios, observamos que el sistema de salud actual se encuentra fragmentado. El desafío está en que una vez identificados los determinantes de salud de una persona, estos puedan ser tratados de una manera integral, haciendo que la salud sea de calidad, sin privilegios y que podamos vivir una vida plena, resaltando que la salud es un derecho humano fundamental y que nadie tiene que quedar afuera. Bueno, a partir de esto, hoy nos convoca a reflexionar sobre salud mental. Vamos a tener 2 entrevistados, uno Darío Córdoba, de Catamarca, de la provincia de Catamarca. Residente de licenciado en psicología, Así residente en la RISAM, que es la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental de la provincia. Y a Pedro Bellotti. Pedro Bellotti, que es referente de la Casa Convivencial de Despeñaderos del Movimiento de Trabajadores Excluidos de acá Bien, Matt. de Córdoba. Cuando nos juntamos a planificar, digamos, la producción del programa y a pensar sobre salud mental, nos preguntábamos de cómo el clima de época actual que estamos atravesando impacta directamente nuestro estado de salud mental. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, sabemos que actualmente hay varios condicionantes de época que están afectando directamente a nuestro estado de salud mental. Bueno, algunos de ellos son las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo. Eso lleva a una especie de incertidumbre en relación al clima social que se va viviendo. Y las personas, hay pocas personas que están pudiendo acceder a un trabajo formal o informal. En ambas salario condiciones es un trabajo precario. Ujú. Eso también, personas que los ha llevado a tener que tomar 2 trabajos, Ujú. es decir, están con una sobrecarga laboral. Y cuando uno se pone a pensar todo ese tiempo invertido, las condiciones de vida en la cual uno está inserto, nos vamos como aislando sin darnos cuenta, ¿no? Eso nos lleva a romper un poco con las relaciones vinculares. Y bueno, nos estamos intentando no caer bajo la premisa del sálvese quien pueda y construir redes solidarias colectivas. Pero bueno, sabemos que estos condicionantes afectan nuestra salud mental. Sí, a mí también cuando lo veníamos preparando todo esto, me hacía un poco de ruido, o por lo menos me interpelaba qué rol juegan los medios de comunicación en la salud mental, cómo se genera información y sobreinformación sobre todo, y cómo hay un bombardeo, que eso termina afectando a la salud mental en la diaria y también genera un poco de aislamiento
para los vínculos, para los lazos sociales. Y también cómo nos vamos acostumbrando y naturalizando a las noticias, sobre todo a noticias que son cortas, rápidas y que generalmente son noticias de gran impacto, que son, o sea, son malas noticias, como entre comillas por decirlo. Entonces como eso también nos termina afectando a nosotros en la salud mental. Eso yo quiero agregar, Mateo, en relación a lo que decís, que es bueno el acceso a la virtualidad. También, además de esta sobreinformación, es el acceso a las redes de cada uno, ¿no? Cómo nos está también atravesando subjetivamente y cómo las redes son formadores de subjetividad. Y entonces, bueno, eso también nos lleva como a tener en cuenta las nuevas tecnologías, cómo están impactando en la salud mental, ¿no? Claro. Yo quiero resaltar, o me quedo con esto que dijiste de la incertidumbre. Me recuerda al clima de pandemia, la pandemia, que fue un hecho que nos marcó como sociedad. Y también evidenció que las personas somos vulnerables y que necesitamos ser escuchadas. Sí. Bueno, nosotros en Argentina, por suerte, tenemos una ley de salud mental, que es una ley nacional, que es la ley 26.657, que fue sancionada en noviembre del año 2010 y fue promulgada el 2 de diciembre del 2010. Cuenta de 12 capítulos y de 48 artículos. Es una ley bastante extensa, así que bueno, la idea principal es poder desglosar un poco esta ley, de qué trata y qué dice. También es importante mencionar de que esta ley no surgió espontáneamente, sino que han sucedido varios hechos que llevaron a la formación de la ley, y que uno de esos hechos, por ejemplo, en el año 2007, el Centro de Estudios Legales y Sociales realizó un informe que evidenció, digamos, el estado de los usuarios de salud mental en ese momento en Argentina, y algunos datos son de que hasta ese momento 25.000 personas estaban detenidas en las instituciones psiquiátricas, y también este informe develó graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones y documentó casos de personas que habían muerto incineradas en celdas de aislamiento y que habían sufrido actos de violencia física y sexual. Además, también las personas que se encontraban en las instituciones psiquiátricas estaban en un estado total de inacción y no se podían proyectar a futuro fuera de la institución. Bueno, esto claramente siempre está bueno estudiar un poco la historia de dónde salen las leyes. Bien. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con que la ley apareció en el 2010 y está bueno recorrer un poco la historia. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, los usuarios de salud mental, junto con los familiares y los organismos de derechos humanos, se organizaron y impulsaron y fomentaron, digamos, la formación de esta ley. Bueno, esto fue un informe del CELS, CELS en el año 2007, ¿no? Sí. Bien, es importante ese antecedente, que ya se venía gestando la ley en cuanto a cuestiones sociales, ¿no? A partir de problemáticas específicas que después fueron desarrollando lo que es la ley hoy en día. Hacemos algunas definiciones, ¿te parece? Dale. Por ejemplo, algo importante que trae la ley esta es, por ejemplo, el artículo 3, que define un poco a la ley de la salud mental y cómo la reconoce. Que la reconoce como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales. Bien, esta es una definición, bueno, es importante primero mencionar que es como la primera ley que abarca una definición integral, ¿no? Teniendo en cuenta tantos componentes y tantas aristas para definir a la salud mental. Y acá hay palabras como a resaltar de la definición de la ley, que la define como un proceso. Es decir, históricamente nos hemos manejado en categorías como dicotómicas en relación a la salud y a la enfermedad: sano, enfermo, normal, anormal, cuerdo o loco, ¿no? Entonces esta ley viene como a romper un paradigma y viene a proponer a la salud como un proceso, es decir, ya no estamos en ese dinamismo, sino pasaremos momentos donde nos sentiremos saludables o estables en relación a la salud mental, y momentos donde, bueno, hay desequilibrios o malestares. Tiene que ser un tiempo determinado, o sea, como no
que no sé, también un poco la ley habla un poco del diagnóstico en algún momento y de que habla de que ese diagnóstico es en algún tiempo determinado y para la persona en particular. Entonces esto habla un poco, lo vinculamos con algo que es dinámico, o sea, no siempre, no que vos tengas un diagnóstico, por ejemplo, te va a quedar para siempre. Claro, no es Sí. algo que te marca para toda la vida. Ujú. Claro, y eso, bueno, está bueno que lo tocas ese tema, Mateo, en relación a qué dice la ley del diagnóstico. También quería, en relación a la definición de salud mental, comentar que implica una dinámica de construcción social. Entonces, es decir, cómo la salud mental y los procesos, ya sean sus componentes históricos, socioeconómicos y demás, Ujú. dependen de una construcción social. Es decir, cómo nosotros como sociedad y la población construye esos conceptos a través de un discurso y de una mirada específica, ¿no? Ujú. Eso es muy importante. Y también la salud mental viene a traer el campo de los consumos problemáticos y las adicciones, que era también un saber que en su momento se trataba solo de la medicina, es decir, había como un reduccionismo biológico a la hora de abordar la temática, y ahora esta problemática en relación a los consumos y las adicciones entra como abordaje de la presente ley, es decir, teniendo en cuenta todos los condicionantes y determinantes que mencionamos anteriormente. Y lo hace desde a la problemática de consumo, lo hace de una perspectiva de derechos. Entonces eso también, que por ahí no sé si lo nombramos o no, que es de que la ley fue gracias también a los derechos humanos, o sea, Claro. a los organismos de derechos humanos. Entonces, Que eso es participaron activamente en la Ujú. construcción de esta ley, digamos. Totalmente. Siempre tiene un enfoque de derecho. Eso también es importante ahí como Ujú. resaltar. Ujú. Y retomando un poco lo que comentaba Mateo, de qué tiene la ley para decir en relación o qué promulga la ley en relación a los diagnósticos, la ley habla de que no tienen que considerarse un estado inmodificable, Ujú. que la ley en salud mental también habla de que no, no hay que considerar a las personas con discapacidad como peligrosas o que pueden producir un daño. Entonces vamos a partir de la presunción de la capacidad de esa persona. Y algo también aún más interesante que viene a romper esta ley es que habla de esa evaluación del diagnóstico que se da en una situación particular, en un momento particular, es pasajero, ¿no? O puede llegar a ser pasajero, y la ley busca romper en relación a esto en los términos de manicomialización. Lo que Bien. propone la ley es la desmanicomialización. Ujú. Ujú. Por ejemplo, una persona ingresa a una institución geriátrica con X diagnóstico y en ese momento se la interna, ¿no? La persona es internada, y lo que solía suceder, y hay que revisar a ver si aún sigue sucediendo, es que la persona quedaba cronificada en la institución. Claro. Entonces pasaba a ser como una cárcel. Lo que busca la ley es romper con la exclusión Claro. y tomar esa persona como una persona con acceso a derechos, y también que un equipo interdisciplinario haga un seguimiento. Es decir, que esa persona no ingresó y estuvo 10 años tomando la misma medicación y haciendo las mismas actividades y realizando siempre lo mismo, sino un seguimiento para que esa persona pueda tener una reinserción social. Que era, perdón Rodri que te interrumpo, es lo que mostró este estudio del CELS, que las personas que estaban internadas en estas instituciones no tenían como una esperanza o una visualización de vida fuera de la institución, sino que eran personas que estaban totalmente como inactivas para la sociedad. Claro, y la ley en realidad lo que propone también es que antes de que se dé una internación, busca que se agoten antes todas las alternativas terapéuticas posibles. O sea, como último recurso. Como último recurso, la internación tiene un carácter restrictivo Ujú. en el caso que se dé, que sea el menor tiempo posible, pero aún si se dio, tienen que haberse agotado todas las posibilidades terapéuticas y tienen que estar justificadas en informes. ¿Quién actúa en esta internación, digamos? ¿Quiénes son quienes deciden o cómo se decide una internación? Bueno, eso lo decide un equipo interdisciplinario. Ajá. Y en el caso que sea necesario, algo que también promulgó la ley es el organismo de revisión. Ajá. Es decir, el organismo de revisión es quien regula las internaciones de las personas usuarias de algún padecimiento mental, ¿no?
Y nada, para sumar a eso de quienes conforman este órgano de revisión, a diferencia de la legislación anterior, que estaba más, como decía el Rodri, estaba más enfocada en un paradigma hegemónico médico, acá suman al órgano de revisión al Ministerio de Salud de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Ministerio Público de la Defensa y a las asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos. Entonces eso hace mucho más integral la visión de la salud mental y sobre todo el abordaje en la práctica. Bien. Nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa. En 2 minutitos, una última consulta. Una ¿sí? consulta. ¿Qué sucede con el ámbito privado y el ámbito público? ¿Cómo acciona la ley, digamos? Cualquier ejercicio en el ejercicio de la salud mental, tanto en el ámbito público y tanto privado, tiene que estar regulada por la ley de salud mental, porque es una ley nacional. Entonces eso abarca todo el territorio, desde La Quiaca hasta Ushuaia. No importa si es público o privado. Si uno va a una consulta a una clínica privada, se tienen que regir con las bases de esta ley. La modalidad de abordaje es tanto en el ámbito público como privado. Bien. Perfecto. Bueno, ¿les parece que vayamos a un corte? Una pequeña pausita. Dale. Ahí va. Gracias.